La presente clase tiene por finalidad aclarar algunos aspectos acerca de la política pública vigente de inmunizaciones en nuestro país. Tres objetivos tiene la presente clase. Por un lado, conocer la política pública chilena respecto a las inmunizaciones. En segundo lugar, favorecer el aprendizaje de los conceptos básicos de la cadena de frío. Y en tercer lugar, favorecer el aprendizaje de conceptos de vacunación segura, de ESAVI y de EPRO. Veamos qué sabemos cada uno de nosotros acerca del Programa Nacional de Inmunizaciones. Por favor, anote lo que usted sabe al respecto. Analizaremos entonces el Programa Nacional de Inmunizaciones. El Programa Nacional de Inmunizaciones es una acción conjunta que tienen todas las naciones del mundo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, para controlar, eliminar y erradicar aquellas enfermedades que fueran prevenibles a través de las vacunas. Hablemos un poco acerca del Programa Nacional de Inmunizaciones. Este surge en el año 1978 y el cual ha permitido la disminución de la morbilidad y la mortalidad de diversas enfermedades inmunoprevenibles, contribuyendo así a la disminución de la mortalidad infantil. Entre los logros más destacados se encuentran la erradicación de la viruela en el año 1950, de la poliomielitis en el año 1975 y la eliminación del sarampión en el año 1992. La vacunación regular de la población se establece a través de un programa o calendario de vacunación, el cual se actualiza anualmente y se comienza a administrar tan pronto un niño nazca en nuestro país. La administración adecuada de las vacunas contempla el cumplimiento a cabalidad de todo el calendario de vacunas, lo cual contribuye directamente a la mantención de los logros alcanzados históricamente en materia de salud pública. Los objetivos del PNI entonces son prevenir la morbilidad, la discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles a lo largo de todo el ciclo vital. Dentro de los objetivos específicos está disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas que se encuentran contenidas en el programa del Ministerio de Salud, erradicar la poliomielitis y el sarampión y mantener niveles de protección adecuada a través de programas de vacunación de refuerzo en aquellas edades mayores. Es muy importante conocer las características del Programa Nacional de Inmunizaciones. Este es un programa universal y gratuito. Existe un decreto que define la obligatoriedad de la vacunación para los grupos objetivos. Se utiliza la organización y estructura del sistema de salud pública. Tiene el respaldo político, el cual es independiente del gobierno de turno. Y se integra con programas de salud a lo largo de todo el ciclo vital. Y además, las vacunas son adquiridas de manera centralizada en nuestro país. En nuestro país existen distintas estrategias de inmunización. Veamos. Existen las vacunas por grupo de edades. Esto es en base a un calendario vacunal específico por grupos de edades, infantil, adulto mayor, por ejemplo. Están las campañas de vacunación por grupos específicos, según bolsillos susceptibles, y se realiza una programación universal para producir inmunidad individual y de rebaño. Todas estas son vacunas por grupo de edades. Están las vacunas de urgencia, frente a situaciones de exposición a situaciones de riesgo, como por ejemplo la vacuna antirrábica y la vacuna antitetánica y las inmunoglobulinas. Están las vacunaciones preexposición. Estas son frente al riesgo de contraer enfermedades inmunoprevenibles, ya sea por exposición laboral u ocupacional. Entran aquí el personal de salud y los inspectores sanitarios. Por ejemplo, usted como estudiante del área de la salud está vacunado contra la hepatitis B. Esa es una vacunación preexposición. También se utiliza la vacunación preexposición frente a riesgo de contraer enfermedades inmunoprevenibles en viajes, lo que se llama vacunación del viajero. Otra estrategia de inmunización lo constituyen las vacunas de grupos vulnerables. Estas van orientadas a personas con mayor riesgo de contraer enfermedades inmunoprevenibles que puedan producirles secuelas graves o bien la muerte. Entran aquí aquellos recién nacidos prematuros extremos, las personas con inmunosupresión, aquellas personas con mayor exposición a riesgo de transmisión de enfermedades a través de la sangre, por ejemplo un paciente con diálisis, el personal de salud, aquellos trabajadores sexuales.
Y también entran aquí en las vacunas de grupos vulnerables las campañas de vacunación según grupo específico de vulnerabilidad. Y por otro lado, otra estrategia de inmunización lo constituye la vacunación de bloqueo o contacto, que es la vacunación para evitar la diseminación de enfermedades por brotes de tipo epidémico. Responda usted frente a la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de estrategia de vacunación es la campaña de vacunación contra el COVID-19? Por favor, analice. La diapositiva nos muestra cuáles son las enfermedades y las vacunas contenidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones. En la columna del lado izquierdo aparece el nombre de la vacuna, al centro la enfermedad contra la cual protege y al costado derecho la columna nos muestra las vías de administración. Vea usted, por ejemplo, que la vacuna BCG se administra contra formas graves de tuberculosis, entiéndanse, meningitis tuberculosis y tuberculosis diseminada en aquellos menores de 5 años, y esta se administra por vía intradérmica. La tresvírica o SRP, que comprende frente al sarampión, la rubiola y la parotiditis, que tiene administración subcutánea. Es importante, usted debe conocer entonces las distintas vacunas, los nombres de ellas, y contra qué enfermedad protege, y por supuesto, cuál es la vía de administración de cada una de ellas. Esta diapositiva debe manejarla en un 100%. Ya señalábamos que existe técnica de administración para algunas vacunas que son intramusculares y otras son subcutáneas. Por lo tanto, le invito a revisar ambos enlaces que aparecen en la diapositiva de tal manera que vea cuál es la técnica de administración intramuscular y cuál es la técnica de administración por vía subcutánea. La diapositiva que usted está visualizando corresponde al calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones del año 2025, específicamente las vacunas programáticas. Al costado izquierdo aparecen las distintas vacunas. En la columna posterior aparece si es administrada en población infantil, a qué edad, la población escolar, lo mismo está indicado aquí, y en cuanto a la población adulta. Si observamos, por ejemplo, la BCG se administra en la población infantil, específicamente en recién nacidos, y no presenta otra administración. Observemos, por ejemplo, que la hexavalente se administra en la población infantil, su primera dosis a los 2 meses, luego a los 4, a los 6 y tiene un refuerzo a los 18 meses. Esta tabla debe usted conocerla y manejarla en su totalidad. Una situación que le compete al profesional de enfermería es cuando nos encontramos frente a padres que rechazan el vacunar a sus hijos. Cuando la persona responsable expresa la decisión del rechazo a alguna vacuna, nosotros debemos hacer una actividad de consejería. Aconsejarle la importancia de la vacunación, explicarle por qué. Tengo dos opciones frente a esto. Una de ellas es que cambie su decisión. Si es que cambia de decisión, entonces procedemos a la vacunación y por lo tanto se registra en la ficha clínica y en el RNI, que es el Registro Nacional de Inmunizaciones. Si después de la primera consejería no se cambia la decisión, es decir, sigue rechazando la vacuna, ahora le leemos un formulario y ese formulario indica que el rechazo está informado. Existe la posibilidad que cambie de decisión y por lo tanto procedemos a la vacunación y a ambos registros. Pero si aún, a pesar de la lectura del formulario de rechazo informado, no cambia la decisión, la persona responsable debe firmar el rechazo informado y esto se va a registrar en la ficha clínica y en el Registro Nacional de Inmunizaciones. Todo profesional de enfermería debe manejar conocimientos básicos de vacunas con la finalidad de educar a los padres durante el control de salud infantil.
¿Cuáles son los conocimientos básicos que debe manejar? La importancia del cumplimiento del calendario de vacunación. Las enfermedades contra las cuales protege cada una de las vacunas. Cuáles son las vías de administración y los sitios de punción según la edad. La composición de la vacuna, si es de tipo bacteriana, si es de virus vivo atenuado, si es inactivada o bien si está combinada. Los intervalos de vacunación para la determinación de los esquemas, las contraindicaciones permanentes y las reacciones adversas que se esperan con la administración de determinada vacuna. Nos encontramos frente a una situación que es necesario que usted responda. ¿Qué debiera hacer si una madre o padre o cuidador rechaza vacunar al menor a su cargo? Por favor, establezca su respuesta. Un tema trascendental cuando hablamos acerca de la inmunización es el tema de la cadena de frío. La cadena de frío es el proceso de conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas durante toda su vida útil. A modo de frase célebre, debiéramos decir que el secreto de la cadena del frío es saber conservar el, comillas, aire frío. Analizaremos ahora la temperatura y los tiempos de conservación de las vacunas. Importante es tener en cuenta que dada la estructura organizacional de nuestro sistema de salud chileno, vamos a considerar 3 niveles de gestión de la cadena de frío. Uno de ellos, el primero, es el nivel central. El nivel central está constituido por 3 instancias que cumplen funciones específicas. Uno de ellos es el Ministerio de Salud, que se preocupa como ente regulador del diseño, de la provisión y el control de las gestiones del programa de inmunizaciones. La Central de Abastecimiento, o CENABAS, que cumple como intermediario en la compra de vacunas según normas y requerimientos que tiene el Ministerio de Salud. Se encarga de asegurar el almacenamiento y la distribución a nivel nacional, para lo cual dispone de unos depósitos muy grandes, refrigerados y cámaras frigoríficas con una capacidad para poder almacenar vacunas tanto a mediano como a largo plazo. Están el nivel regional, representado en este caso por la Seremi, donde se almacenan y se distribuyen en forma oportuna las vacunas hacia los establecimientos de salud que se encargan de la vacunación, garantizando así su adecuada conservación, distribución y transporte. Y por último está el nivel local, los establecimientos de salud, llamémosle el sistema operativo, el nivel operativo, constituido por aquellos establecimientos de salud del nivel de atención primaria, los hospitales, particularmente los servicios de urgencia y las maternidades, incluyendo también a los establecimientos privados que tengan convenio con la Dirección del Servicio de Salud. Observamos que a nivel central, entonces, las vacunas pueden conservarse hasta durante 6 meses, que a nivel regional se conservan hasta 4 meses y que en el nivel local, en los establecimientos de salud, podrían estar hasta 2 meses. Vea usted que el margen de temperaturas es de 2 grados a 8 grados Celsius. Ese es el margen. Particularmente usted, analicemos uno de ellos, la vacuna BCG. En el nivel central se almacena durante 6 meses entre 2 a 8 grados Celsius. En el nivel regional, vale decir a nivel de Seremi, podría estar 4 meses, también en las mismas temperaturas, entre 2 a 8 grados Celsius. Y en el nivel local, durante 2 meses, también a una temperatura de 2 a 8 grados Celsius. Ese guión que aparece ahí no es que sea menos 8, sino que se refiere a entre 2 a 8 grados Celsius. Vea que todas las vacunas se mantienen a esas mismas temperaturas, entre 2 grados Celsius a 8 grados Celsius, independiente de cuál sea el nivel local de los establecimientos de salud, exceptuándose, y por eso aparece destacado, la vacuna tresvírica, que a nivel central se debe almacenar entre menos 15 a menos 25 grados Celsius,
que a nivel regional también se debe almacenar entre menos 15 a menos 25 grados Celsius, pero que a nivel local debe almacenarse entre 2 grados Celsius a 8 grados Celsius. Ese es el rango que deben tener las vacunas. ¿Cuáles son los recursos en la cadena de frío? Por un lado, los recursos humanos, vale decir, las personas responsables de organizar, distribuir las vacunas, responsables del manejo a nivel local y que ejecutan las actividades de vacunación. Están los equipos y componentes utilizados para almacenar y transportar las vacunas, y por otro lado está el financiamiento para asegurar el funcionamiento del sistema. La diapositiva nos muestra algunos de los equipos y componentes de la cadena de frío. Encontramos, por ejemplo, las cámaras frías, las cajas frías o de transporte, los termos de transporte. Eso que ve usted ahí en blanco son las unidades refrigerantes que están destacadas más acá arriba. Están los termómetros y está el refrigerador que encontramos en el vacunatorio. Aquí observamos entonces el refrigerador de la cadena de frío. Debe tener un enchufe exclusivo de 3 contactos, sin el uso de triple, y debe tener un letrero que diga no desenchufar, el cual debe estar en la muralla precisamente al lado del enchufe donde está enchufado este refrigerador. Tiene que tener un diagrama de ubicación de las vacunas. Un diagrama de ubicación de las vacunas, que es este, donde nos indica en qué lugar van las distintas vacunas al interior del refrigerador. Tiene que tener una gráfica de control de temperatura, que es esta que está acá arriba. Y tiene que tener un letrero que diga uso exclusivo de vacunas. Todos estos están en la puerta del refrigerador. Debe realizarse un control de temperatura máxima, media y mínima. Se debe limpiar una vez al mes antes de recibir el pedido de las vacunas y debe tener, aquí en el costado lo puede observar usted, un programa de mantención y o de reparación permanente que se llama bitácora de mantención y limpieza, que está en el costado izquierdo del refrigerador. ¿Cómo vamos a ubicar las vacunas al interior del refrigerador? Bueno, de partida vamos a ocupar solo la capacidad de un 50%. No lo vamos a llenar por completo. La puerta se va a considerar como zona caliente, por lo tanto no vamos a ubicar vacunas en este sector. Las vacunas deben estar ubicadas en los estantes centrales del refrigerador. Arriba vamos a poner paquetes fríos, algunos que están puestos para congelarse, otros que ya están congelados. Hay una banda de deshielo por aquí, está el termómetro y aparecen distintas distribuciones para las vacunas. En un sector determinadas vacunas, en el otro sector otras vacunas que están indicadas acá. Acá abajo hay paquetes fríos que están puestos a enfriar y hay algunas botellas con agua dentro de la bandeja para vegetales con la finalidad de que también mantengan el aire frío al interior del refrigerador. Para comprender en mejor manera el almacenaje de las vacunas en el refrigerador, le invito a ver el video que está en el presente enlace. Vamos a analizar ahora la siguiente situación. La paramédico de cadena de frío le informa que encontró un frasco de vacuna hexavalente guardada en la puerta del refrigerador. Decida usted qué acción se va a realizar con este frasco de vacuna. Responda en forma fundamentada. El registro de temperatura va a permitir conocer las condiciones propicias de conservación de las vacunas y además las condiciones operativas de los equipos frigoríficos, lo cual va a facilitar la identificación y prevención de problemas de orden técnico que puedan afectar directamente a la eficacia de las vacunas. Por lo tanto, es fundamental que el registro de temperatura se realice y se analice en forma rigurosa, con la finalidad de pesquisar factores que puedan alterar las condiciones ideales de conservación de las vacunas. La temperatura debe ser leída y registrada al inicio y al término de la jornada laboral.
Para el registro de la temperatura diaria, se va a utilizar una gráfica de control que contiene los días del mes. En cada día vamos a encontrar una columna de registro para la mañana y la tarde y los rangos de temperatura. En cada columna se debe marcar un punto y posteriormente trazar una curva sobre estos puntos para señalar la temperatura presente, lo que posteriormente va a permitir realizar un análisis para conocer el comportamiento térmico de los equipos. La hoja de registro tiene que estar adherida, fija a la puerta del refrigerador o en la zona frontal del congelador. El registro de temperatura deberá realizarse de la siguiente forma. Vamos a utilizar un lápiz rojo para registrar la temperatura máxima, un lápiz azul para registrar la temperatura mínima y un lápiz verde para registrar la temperatura en el momento, o sea, la temperatura actual. Esta diapositiva nos muestra precisamente una gráfica de control de temperaturas. Observamos que aparecen aquí los días. 1, 2, 3, 4, hasta el día 30 de un mes determinado. Observe usted que aparece en cada día dos columnas, una con una M y otra con una T, correspondiente a la mañana y a la tarde. Y aquí, en la barrita vertical, encontramos las temperaturas. Entonces, vamos a registrar en la mañana la temperatura máxima y le vamos a poner un puntito rojo. Vamos a marcar la temperatura mínima con un color azul y la temperatura media con color verde. Durante la tarde, al término de la jornada, marcamos de nuevo las tres temperaturas con los colores respectivos y luego trazamos la unión entre ambos puntos. Y eso fue lo correspondiente al día primero de este mes de diciembre. El día 2 hacemos lo mismo, controlamos lo de la mañana, controlamos los de la tarde y los unimos con un puntito. Vea usted que se va generando una curva. Estos espacios que están en blanco y que están tarjados corresponden a los días festivos y a los días de fin de semana donde no está funcionando el vacunatorio. Al costado izquierdo observamos las cajas frías, que son cajas cuya estructura aislante de poliuretano pudiese estar recubierta con plástico o bien con otro material. Las observamos que tienen distintas dimensiones y se emplean en el transporte de vacunas desde el nivel nacional hacia el regional y desde este hacia el nivel operativo, según los volúmenes de vacunas que necesitamos transportar. También se puede utilizar para el transporte de grandes cantidades de vacunas en actividad de vacunación fuera del establecimiento de salud y se utilizan, como ya lo decíamos, para la recepción de los pedidos mensuales de vacuna. Al costado derecho se encuentran los termos. Los termos son recipientes de pequeñas dimensiones, fabricados con paredes aislantes de poliuretano o de poliestireno, pudiendo tener o no revestimiento. Se utilizan principalmente para el transporte de vacunas en el nivel operativo, para el transporte de pequeñas cantidades fuera del establecimiento de salud y por supuesto para mantener las vacunas en la jornada de trabajo, puesto que se sacan las vacunas desde el refrigerador solamente una vez al iniciar la jornada de trabajo, se depositan al interior de los termos y la puerta del refrigerador se cierra, es decir, no vamos a ir a abrir la puerta del refrigerador cada vez que necesitemos una vacuna. Observamos ahora las unidades refrigerantes, que son recipientes plásticos de características específicas en cuanto a forma y al tamaño. Tienen una carga de agua congelada que constituye el medio refrigerante tanto para las cajas frías como para los termos. Debe disponerse de un número de unidades que permitan asegurar el transporte de las vacunas totalmente rodeados por ellos. Frente a situaciones de emergencia que requieran el uso de grandes cantidades de unidades refrigerantes, se podrían utilizar unidades refrigerantes no específicas, pero asegurando que no tengan contacto directo con las vacunas. Eso es importante. No deben tener contacto directo con las vacunas porque si no congelan la vacuna.
Se utiliza cada termo con las unidades refrigerantes originales. Se recomienda utilizar aquellas unidades refrigerantes de agua y aun cuando las eutécticas mantienen la temperatura por tiempos mayores, se recomiendan específicamente solo para el uso en las cajas frías. Con la finalidad de conocer acerca del armado correcto del termo de transporte de vacunas, le invito a ver el video que está en el presente enlace. Durante el transporte de las vacunas tenemos que evitar, por supuesto, la congelación de estas. Recuerde que debe mantenerla entre 2 a 8 grados Celsius. Por lo tanto, tengo que tener cierto cuidado con las unidades refrigerantes. Se recomienda sacar las unidades refrigerantes desde el congelador, las va a poner sobre una mesa y va a dejar que por sí solo empiecen a descongelarse antes de colocarlas en la caja fría. El tiempo de descongelamiento es variable, dependiendo por supuesto de la temperatura ambiental. Cada cierto tiempo vamos a ir agitando las unidades refrigerantes y cuando escuchemos sonido de agua significa que la unidad refrigerante ya está en condiciones de ser colocada en el recipiente, puesto que el agua en el interior ya no está congelada. Cuando se trabaje con pocas cantidades de vacuna, lo ideal sería intercalar unidades refrigerantes que tengan agua con aquellas unidades refrigerantes que contienen en su interior hielo. Tenemos un caso de análisis. Son las 16 horas de un día de mucho calor. Junto con el paramédico de vacunatorio, usted va a guardar las vacunas no utilizadas en la jornada y a medir la temperatura del refrigerador. Y al momento de abrir el refrigerador y leer el termómetro, la paramédico le informa que la temperatura máxima está en 9 grados Celsius, la media en 7 y la mínima en 4 grados Celsius. Al revisar la temperatura de la mañana, estaban en rangos normales y ha estado normal durante todo el mes. ¿Qué se debe hacer en este caso? Responda fundamentadamente. Cuando hablamos del tema de la vacunación segura, debemos tener conciencia de que pudiesen ocurrir eventos conocidos como ESAVI y EPRO, que son los que analizaremos a continuación. ESAVI quiere decir eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Se definen como cualquier ocurrencia médica, cualquier signo desfavorable o involuntario, un hallazgo de laboratorio anormal, un síntoma, una enfermedad que sigue a la inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el uso de una vacuna. Para decir, se trata de una sospecha que debe ser investigada y aplicar una metodología de análisis de caso para establecer si existe una posible relación causal con la vacuna. Es un cuadro clínico entonces que se presenta posterior a la administración de una o más vacunas en un plazo de hasta más de 30 días y que no puede ser atribuido inicialmente a alguna enfermedad específica. Las ESAVI podrían ser clasificadas según una reacción relacionada a la vacuna, podría ser una reacción relacionada a un defecto en la calidad de la vacuna, una reacción relacionada a un error de inmunización, una reacción relacionada a la ansiedad por la inmunización o un evento coincidente. Podrían presentarse dos tipos de reacciones leves o reacciones graves. Las leves duran entre 24 y 48 horas, ceden casi en forma espontánea, y algunos ejemplos de reacciones leves son la cefalea, los dolores musculares, el exantema, la hipertermia con una temperatura mayor a 38 grados 5. Las reacciones graves, por otro lado, dentro de los ESAVI son cuadros clínicos más complejos, son muy escasos, y algunos ejemplos de ellos son un shock anafiláctico, un shock séptico, una encefalitis, un púrpura trombocitopénico, una vesiceitis, etc. Veamos ahora los errores programáticos o EPRO. Estos son eventos relacionados con los aspectos operativos de la vacunación. Es importante su notificación oportuna y tomar las medidas necesarias para minimizar la ocurrencia de estos. Se ocasionan por un error humano en cualquier punto del proceso, por ejemplo, desde que se recibieron las vacunas, desde que se almacenaron, desde que se conservaron, su distribución, su manipulación, su preparación, su administración y su capacitación
a nivel del equipo de vacunación. Podrían generar eventualmente eventos adversos graves o bien fatales. Existe un formulario correspondiente donde se debe notificar a la Seremi de Salud y también a nivel nacional vía online. El plazo para que comience la investigación de casos de ESAVI es 2 días hábiles para los casos graves, 5 días hábiles para los moderados y en el caso de los EPRO, 2 días hábiles. Abajo en la parte inferior izquierda usted encuentra para la notificación de los ESAVI y al costado derecho está el formulario de notificación tanto de ESAVIs como de errores programáticos donde se deben identificar al paciente, el establecimiento, qué establecimiento notifica, cuándo fue la vacunación, cuál es el tiempo transcurrido desde la vacunación y la aparición de síntomas, y aparece la identificación en el caso que fuese un error programático desde la fecha, ¿no es cierto?, etcétera. Nos encontramos con un cuadro clínico aquí. Ayer en la tarde Constanza se vacuna con la hexavalente de los 18 meses y hoy su madre va a la consulta porque anoche, comillas, tuvo fiebre sobre 38,5 y tiene el muslo un poquito hinchado donde le pincharon. ¿Qué tipo de reacción sería esta? ¿Y qué debe hacer como profesional? Responda, por favor. Tenemos otra situación de análisis. Asistió a control de salud infantil Bernardo, de 2 meses, quien además es prematuro. Por edad corregida, hoy tiene 1 mes y medio. La pregunta es, ¿corresponde a vacunarlo? Por favor, responda y justifique. Aquí está la bibliografía respectiva para analizar cada una de las situaciones que han sido presentadas en la presente clase. Muchas gracias.